Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Continuando con las experiencias que venimos realizando, episodios que vamos desarrollando sobre la guerra, tenemos que combinar, concluir, de que el hombre, el planeta Tierra de hoy, tiene mucha violencia, mucho egoísmo y muy poco consideración para con los demás. Todavía no alcanzamos un nivel de evolución tal que nos permita a nosotros entender que la vida es muy linda y tiene valores que nos alcanzaría con poder satisfacer las necesidades físicas, fisiológicas que todos tenemos para poder decir, bueno, hasta aquí estamos bien, vamos construyendo un mundo mejor para todos, por supuesto con las diferencias que puede haber socioeconómicas razonables, pero no con esa apetencia de dominio y de superación. Y ahí entra una serie de desequilibrios que tienen que ver con las emociones interiores de cada uno, con la forma de educación que nos han transmitido nuestras familias y nuestros colegios, la estructura de sociedad que nos han indicado que debe ser lo, así entre comillas, normal. Entonces existe la diferencia de la noche de los tiempos. Reyes y peones, o reyes y esclavos, emperadores, nobles y súbditos. En todo el mundo, no estamos hablando de algo en especial, se dio así, porque por la mecánica misma evolutiva, el ser humano necesitaba, como ya decíamos antes, esa sensación de protección y demás, que de alguna manera los débiles buscaban en los fuertes y los fuertes abusaban de eso. Y eso sigue con nombres diferentes tal vez. Nosotros habíamos dicho en el episodio anterior de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desarrolla, hay muchos tratados para manejarse para algunos que les interese poder históricamente investigarlo, pero el tema es que se van generando intereses alrededor. Y entonces se busca la vuelta también de incluir en el eje del llamado eje del mal, miren ustedes de cuándo está esa denominación, en lo que era el imperio del Pacífico, el Japón, que hasta ese momento no había dicho nada. Bueno, convencen de alguna manera al emperador Hirohito de que toda su flota y toda su fuerza militar vaya pasándose de lo que era el carbón como fuerza de combustible al petróleo. Pero luego, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ese petróleo le es negado al Japón, no se le vende más, y entonces las reservas que tenía eran muy pequeñas, se acababan en poco tiempo, y eso hace que estalle el conflicto armado. Japón era un pueblo en general y los gobernantes muy avasalladores, eran imperialistas. Todo Indochina, incluyendo China también, esto Indochina, era dominada. Pero la cosa termina cuando Estados Unidos puede desarrollar la primera bomba de hidrógeno, la bomba atómica, y por supuesto planifica y ataca a Hiroshima y pocos tiempos después Nagasaki. El horror que se desató era innecesario, y tal vez sí, con una alcanzaba o con una advertencia alcanzaba, pero por las dudas le hicieron eso, y la segunda fue para decir, miren al resto del mundo, miren que tengo más. En ese momento era un
un poder absoluto. Pero esos intereses cruzados van generando rebotes permanentes. Y se llega a encontrar hoy en día que no solamente la guerra militar, hay guerras en todo el mundo por muchas cosas. Una de las guerras, por ejemplo, es por ya antiquísimas enemistades que hay entre las etnias. Grupos étnicos que han sido conflictivos de épocas remotas y se los sigue motivando. Y esas etnias que tienen grupos positivos también, no todos son malos, pero tienen grupos fundamentalistas. ¿Qué son grupos fundamentalistas? Grupos fundamentalistas son aquellos que toman al pie de la letra las primicias o los principios elementales de algo y tiene que ser así, no hay otra forma de entenderlo. No pueden razonar porque psicológicamente esos grupos están preparados como para entender la vida de una manera determinada. Y dentro de esos grupos fundamentalistas también aparecen los extremistas, que son otra forma de pensar agresiva. Acá ya hay una violencia externa agresiva y oculta, y han sido manipulados por intereses. Los intereses son a veces cruzados de tal manera que muchas veces se pueden encontrar hasta en industrias pesadas para dominar territorios, porque les conviene explotar materia prima local en otros momentos, en otros lugares, para que geopolíticamente se domine y se proteja ciertos cruces de nave, como pasa ahora, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, en lo que sería todo el Medio Oriente, para la salida al Golfo Pérsico, de tener ese área asegurada de alguna manera, por las superpotencias, por esos miedos que hay. En Centroamérica también, la aparición de China como un protagonista activo y de Rusia no permiten pensar en vamos a ubicarnos todos en una mesa y negociemos las cosas. Y esos grupos dicen, esto es mío y nada más. Entonces no quieren saber nada. Por eso en Centroamérica hay mucha protesta. Hay un proyecto que se está ejecutando en un país centroamericano que es hacer un segundo canal de Panamá, con portes mucho mayores para barcos más grandes que necesita el país de Oriente. Entonces, ahí viene un conflicto ya mucho más grande que todo eso. Y para que esto funcione es necesario alimentar miedos, odios, que no dejan que eso se vaya educando, sino se va dominando de alguna manera. Por eso nosotros podemos decir y recordar como antecedentes recientes la primavera árabe. ¿Se acuerdan de la primavera árabe que empezó por África del Norte con una serie de países que terminó con la invasión de Libia y la muerte de Gaddafi por grupos extremistas, así llamados? No había un ejército que lo ejecutara, pero la orden alguien la dio. Y bueno, ¿por qué? Porque Gaddafi era una persona que dentro de sus condiciones determinadas, como cualquiera, era una persona que ponía límites, veía por África y quería formar una moneda africana al estilo de lo que es la moneda europea, el euro. Ahora, ¿por qué el euro sí y en África no? El euro ¿a quién le conviene? A los poderes centrales. Porque toda Europa se amalgamó a través de la Unión Europea y, por supuesto, el brazo armado que es la OTAN, porque era necesario para manejar los intereses estadounidenses frente a el imperio de la Unión Soviética.
Cuando la Unión Soviética desaparece, todo el mundo dijo, bueno, se terminaron las guerras. Pero no, empezaron las guerras menores. Es decir, el mundo ya está en tercera guerra. Es una tercera guerra no declarada, juega de muchas maneras. Se juega por medios de información que se distorsionan o se mienten o se arman como fake news y se desplaza por todo el mundo como fake news. Se desgasta a través de poderes que están infiltrados, poderes formales pero que están infiltrados. La ONU, la OEA, antes, en décadas pasadas fueron los ejércitos latinoamericanos, después fueron algunos representantes del Poder Judicial de los países, y con eso se fueron manejando golpes de Estado y demás para que esos intereses estén protegidos. Y el manejo a veces de divisas que no son nuestras. Investiguen un poco la historia, aquellos que quieren, por ejemplo, la historia nuestra. ¿Por qué fue o qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando el poder político de 1955 es sacado de la Argentina. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Y entonces se investiguen otras fechas. Les doy un dato. Investiguen cuándo Argentina entra en el Fondo Monetario. Y ahí saquen conclusiones. Esto nos tenemos que dar cuenta, porque si no estamos hablando, pareciera que fuera imposible de parar las guerras. Las guerras son posibles de parar. Tenemos que empezar a cambiar esa matriz de dominio que existe. Primero en nosotros mismos. Nosotros somos a veces, cada uno en nuestro interior, tenemos esa ansiedad de sentimientos y de miedos. El miedo es una emoción, no un sentimiento. Pero los sentimientos que sentimos es el sentimiento de poder, que nos da posibilidades de manejo, que nos da posibilidades de dominio sobre las familias, sobre los otros, sobre los negocios, sobre lo que fuera. No queremos perder eso. Educamos a nuestros descendientes en escuelas especiales. Yo les aclaro que cuando nosotros hablamos del mundo con una estructura piramidal, como esta que estoy dibujando acá, arriba, acá, están los poderosos del mundo, que no son los poderosos que están acá ni los poderosos que están acá, y después abajo somos nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces se suele creer que son poderosos, y son poderosos mientras sirvan a los intereses que están arriba. Si no, listo. Lo han demostrado a través de la historia. Los hijos de acá, de estos poderes un poquito más subalternos, por decir así, van a escuelas especiales, pagas, les educan con una educación superior. Pero los hijos que están acá arriba no van a esas escuelas, van a otro tipo de escuelas, reciben otro tipo de enseñanzas, que no se las dan a cualquiera. Por eso están estratificados y se mantienen. Y los casamientos y las mezclas de pareja no se producen de arriba hacia abajo, nunca. Si alguno de arriba quiere pasar y formalizar y quedar ahí, listo, pero quedaste fuera del nivel. Ya te sacamos de ahí. No te tratamos mal, pero ya está. Listo, te fuiste. Esto es importante de tener en cuenta, para que nosotros vayamos viendo con qué nos vamos encontrando. Y tenemos que hacer un mundo mejor. Por consiguiente, tenemos que educar los sentimientos. Llevarlo a un amor real, concreto. ¿Se puede? Sí se puede. Nosotros vamos a desarrollar esto. Y no estoy hablando ni de religión, no estoy hablando de algo utópico, no, concreto. ¿Para qué? Para sentirnos mejor nosotros. ¿Quién no quiere sentirse mejor? A ver, ¿quién no quiere sentirse mejor? Cualquiera de los que me están viendo quieren sentirse mejor. Queremos todos sentirnos mejor. Y el camino no es la guerra. Porque aunque se haga la guerra mirando desde un piso 30 y ver a los que se están matando abajo como hormiguitas,
tampoco estamos seguros, tenemos miedos, no estamos seguros, no nos sentimos bien. Tenemos que aturdirnos con cosas, con fiestas, con fama, con aplausos, con viajes, con lo que quiera, con declaraciones, según qué forma. Bueno, ¿por qué? Porque no estamos bien, no nos sentimos bien. Nosotros tenemos que empezar a encontrar el cambio en nosotros para poder hacerlo. ¿Y es posible la paz allá? Sí. Para eso es necesario intercambiar o recambiar un poco, como alguna vez se pasaron las fábricas de autos para hacer tanques. Ahora hay que hacerlo al revés. Hay que darle todas esas estructuras militares poco a poco, para no desarrollar de golpe otras aplicaciones civiles. En el mundo hay muchos lugares que necesitan alimento, construcciones, vivir bien. Y ese argumento de que sobran personas en el mundo y necesitamos depredarla, no es posible. Es mentira. Es mentira. Tenemos que hacer un mundo mejor. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Y esperemos que la guerra, como tal, deje de existir. Para eso hay que entender al otro. Y darle lo que el otro necesita también. Porque de esa manera nosotros al componer uno con otro intereses podemos tener lugar para todos. Las víctimas y son las que reciben las balas, pero los otros también a veces, los victimarios han sido víctimas. Eso hay que tener mucho cuidado. Es un boomerang. Las presiones que nosotros hacemos, los actos que nosotros hacemos, siempre es un boomerang que nos pega en la cabeza, en lo individual y en lo colectivo. Esperemos que aprendamos alguna vez, yo creo que sí. Yo tengo mucha esperanza de que todas estas cosas el mundo las vaya recapacitando, para no llegar al límite. No tenemos otra, tenemos que aprender a convivir para poder crecer y evolucionar. Acuérdense que el progreso es una cosa y la evolución es otra. Cuando el progreso, es decir, la ciencia, las tecnologías, el saber humano va en la misma dirección que la evolución, entonces estamos bien y vamos a ir más rápido. Y la evolución la da como brújula los grandes maestros, la dan, entre ellos Jesús de Nazaret. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprenderlo a hacer. Es imposible eso. No, no es imposible, es posible. Es posible en cada uno y en cada lugar que estamos. Lo hablamos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontrarnos en YouTube, Instagram y Spotify.